El día de hoy iniciamos formalmente la entrada a el salón de los ancestros de la fe. Hasta este momento nos hemos quedado en la periferia, en la introducción. Hemos visto en general la fe, en qué consiste, qué hace, pero ahora comenzamos a tratar aquellos que vivieron por fe y por lo tanto sirven como nuestros ejemplos. Aquellos que vivieron por fe y nos sirven como ejemplos. Y el primero que se menciona en esta lista es Abel. Abel. Hermanos, esto ya nos dice algo sobre la salvación que Dios ha dado a los hombres. La salvación que Dios ha dado a los hombres no comenzó en el Nuevo Testamento, pero miren que desde Abel se hace referencia. Abel vivió por fe y por lo tanto sirve como nuestro ejemplo. ¿Quién fue Abel? A veces nos acordamos más de Caín que de Abel, pero Abel se supone es el protagonista de la historia. Abel era hijo de Adán y Eva. Era el segundo hijo. Se nos dice en Génesis que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Esa es la información que se nos da. Abel es hijo de Adán y Eva, el segundo en la lista, y este se dedicaba a cuidar las ovejas. Abel ofreció sacrificio junto con Caín, pero el sacrificio de Caín no fue recibido, mientras que el de Abel lo fue. Y esto es lo que desató la primera enemistad entre hermanos, pues Caín se levantó en contra de Abel y lo mató. Abel es mencionado en varias partes de las Escrituras, y en las diferentes partes que es mencionado, todas hacen referencia a su muerte. Por ejemplo, escuchen lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. De manera que hay algo que debemos añadir. Abel no solo era pastor de ovejas, sino que sirvió como profeta, porque dice que la sangre sería derramado sobre los judíos. La sangre que han derramado sería demandada de los judíos, y la derramaron desde Abel hasta Zacarías. Así que Abel también sirvió como un tipo de profeta. ¿Qué profetizó Abel? Bueno, profetizó algo a su hermano. Profetizó y predicó, así como Noé predicó también de la justicia, así también Abel, vamos a ver,
se convirtió en un predicador de la verdad. Cuando se menciona en Hebreos 12, que veremos más adelante, no 11, sino 12, también se hace referencia a Abel por su muerte. Dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Ligando una vez más nuestro pensamiento respecto a Abel sobre su muerte. En el texto que hoy tenemos ante nosotros, la muerte de Abel sí está presente como un elemento a considerar. Vean al final del versículo 11, cuando dice, muerto aún habla por ella. No obstante, el enfoque de nuestro texto no está principalmente o solamente en la muerte de Abel, sino que se enfoca en la fe de Abel. Dice el versículo 11, que Abel ofreció un mejor sacrificio por causa de la fe. ¿Qué significa esto? ¿En qué sentido el sacrificio de Abel fue más excelente que el sacrificio de su hermano Caín? ¿En qué sentido podemos decir que el sacrificio de Abel fue mejor? Hermanos, mucha especulación se ha dado de por qué el sacrificio de Abel sí se recibió y el de Caín no agradó a Dios. Mucho se ha especulado sobre eso. Por ejemplo, algunos dicen que tuvo que ver que Abel sí ofreció un animal, mientras que Caín solo granos. Bueno, puede haber algo de verdad en eso. Otros dicen que fue porque Abel lo hizo aplicándose a la palabra de Dios perfectamente, de manera que siguió cada coma que se le había revelado, que su padre le había hablado. Bueno, puede ser. Otros dicen que tiene que ver con que Abel ofreció algo costoso o muy costoso y lo de Caín era no tan costoso. Quiero decir que hay algo de verdad en esos pensamientos, pero no son la esencia, mis hermanos. Cuando simplemente limitamos que el uno fue aceptado por cosas externas, por ciertas cosas externas, y el otro rechazado solo por ciertas cosas externas, perdemos el enfoque de lo que Dios nos ha querido revelar. ¿Por qué? Porque vean lo que dice el versículo 4. Eso es lo importante de leer el Antiguo Testamento y dejar que el Nuevo Testamento nos ayude a entender. Porque todos nos hemos quedado con la incógnita alguna vez al leer la historia de Génesis 4 de, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no recibió el de Caín? ¿Por qué si recibió el de Abel y no el de Caín? Bueno, Hebreos 11 nos viene a decir cuál es la razón por la cual recibió el de Abel y con el de Caín sintió desagrado el Señor. Versículo 4, vean, por la fe. Por la fe. Hermanos, la razón detrás sobre por qué Dios recibió el sacrificio de Abel y no el de Caín tiene todo que ver con la manera en la que lo ofreció Abel y no Caín. Abel lo ofreció como un acto de fe. Cualquier otra diferencia se deriva de esta, es secundaria. La razón principal por la cual Dios aceptó el sacrificio de Abel y se agradó del sacrificio de Abel es porque Abel lo ofreció creyendo. Ahora esto se vuelve complicado, mis hermanos, porque la pregunta es, ¿creyendo qué? Porque vean esto, analicemos. Caín no es ningún ateo.
Caín no es ningún ateo. Es más, Caín, todavía aquí, es un buen hombre. Caín es un buen hombre, mis hermanos. Véanlo. Viene de Adán, del cual recibió información, revelación sobre las promesas. Llega el tiempo de sacrificio o llega el tiempo de ofrecer ofrenda. ¿Qué hace Caín? Va y ofrece sacrificio. Hermanos, Caín cree en Dios. Es más, Caín cree que Dios es bueno y que debe ser honrado por las cosas que da. Y entonces va y ofrece a Dios sacrificio. Caín es religioso. Entonces, Caín creía en una manera. ¿Qué es lo que hacía diferente el creer de Abel y el de Caín? O si vemos que Caín creía, ¿qué hacía diferente el creer de Abel? ¿Cuál es la diferencia? Por algunas razones que vamos a exponer en unos momentos, creo que la diferencia redunda en que Caín se acerca a Dios como su mero creador, al cual hasta en un sentido Caín le va a hacer un tipo de favor a Dios. Verán por qué en unos momentos. Mientras que Abel, mis hermanos, no se acerca a Dios simplemente como creador mío, has sido muy bueno, ahora te pongo esta ofrenda delante de ti para que te agrade, sino Abel se acerca a Dios. Abel se acerca a Dios pensando y considerando a Dios como Salvador, como proveedor de rescate. Y creo que ahí es donde vemos las diferencias de los objetos que ofrendaron. No estaba mal ofrecer granos. Vamos a ver, vemos nosotros en Levítico que está bien ofrendar granos y demás. Pero creo que la ofrenda que se acerca a dar Abel y la de Caín son diferentes, no solo por cuestión de ignorancia o diferencias de gustos, sino por causa de su fe. Mis hermanos, Abel se acerca y ofrece un animal porque de esa manera testificaba, porque de esa manera proclamaba que él se acercaba a Dios no como a uno que simplemente hay que darle gracias porque provee el alimento, sino que se acercaba a Dios sabiendo que Dios había provisto una manera en la cual el pecador podía ser salvado. Esto nos instruye mucho y sobre todo para aquellas personas en la iglesia que vienen constantemente sin rendirse totalmente al Señor. Mi amigo, no es suficiente que te acerques a Dios para darle gracias porque es tu creador. No es suficiente que incluso intentes hacer sacrificios y ofrendas a Dios porque Él es bueno y bondadoso contigo. Qué bueno que reconoces eso, pero eso no es suficiente. La única manera o la manera plena en la que nos debemos acercar a Dios es acercarnos a Él como el proveedor de salvación.
no solo como el proveedor de alimentos, salud, vida, casa, economía, sino como el proveedor de salvación. Déjame preguntarte, ¿te acercas a Dios simplemente porque Él es tu proveedor? ¿Te acercas a darle gracias solamente por eso? ¿O te acercas a Dios agradecido y rendido en tu corazón porque Él es, sobre todo, Salvador de pecadores? Así encontramos personas en las calles y puede haber en la iglesia personas que piensan estar en paz con Dios porque reconocen que hay un Dios, porque reconocen que Dios es bueno e incluso dan su ofrenda o su limosna porque Dios es bueno, y entonces piensan que cuando ofrendan eso, cuando ayudan o cuando hacen una buena obra, están simplemente diciendo: Dios, estoy agradeciéndote por lo bueno que eres conmigo. Ese fue el sacrificio de Caín. Uno en donde el hombre piensa que le está haciendo un favor a Dios porque Dios está siendo bueno. ¿Y cómo más podría ser Dios con el pecador?, diría alguien. Mientras que el sacrificio de Abel refleja su fe, diciendo: este animal sacrificado, inocente, es la manera en la cual el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de toda bondad, ha determinado salvarme. Oh, niños, presten atención a esta verdad. Caín y Abel tenían a papá y mamá, Adán y Eva, los cuales les enseñaron las verdades del Evangelio. Les enseñaron que la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente, a la serpiente misma, de hecho. Dos hijos en la misma casa, con los mismos himnarios quizá, sentados en el mismo sillón, teniendo el mismo devocional, yendo a la misma iglesia. Pero vean esto, niños. La diferencia entre uno y el otro es tan grande como el cielo y el infierno. Pues uno fue al cielo y otro no. Y todo fue porque uno recibió el mensaje con fe y el otro simplemente no pudo recibir, no pudo comprender en su mente y corazón que Dios, que la primera forma en la que debemos ver a Dios y acercarnos a Él es como Salvador, es como el que provee perdón, es como el que ha hecho paz con los hombres. Mis hermanos, antes de dar gracias a Dios por cualquier cosa, lo que debe llenar nuestro corazón es lo que llenaba el corazón de Abel, que Dios es Salvador. Niños, ¿quiénes serán ustedes en esa casa? ¿Serán algunos de ustedes como Caín, que han recibido la verdad, se les ha enseñado, han ido a la iglesia, la han escuchado, sus padres les han instruido, y aún así no quieren ver a Dios como Salvador y a ustedes como pecadores? ¿O habrá en sus casas, niños, o serán ustedes
Un Abel que entiende que lo más importante no es que Dios es proveedor o sanador, sino lo más importante es que Él es el Salvador de los pecadores. Mi amigo, ¿te acercas a Dios como Salvador? ¿Te acercas a Dios como un hombre pecador que merece juicio? ¿Te acercas a Dios como el hijo pródigo que se ha alejado y vuelve a la casa del Padre? Déjame preguntarte, ¿te acercas así a la religión cristiana? ¿O simplemente la tomas como cualquier otra religión en donde voy a cumplir para que Dios esté un poquito feliz y ya, en lugar de entender, no, yo soy el hijo pródigo, no, yo soy el que me he alejado, yo soy esa oveja que se ha perdido, yo soy ese hombre que merece juicio? Vean, hermanos, vean, amigos, podemos estar aquí reunidos y unos estar aquí agradando a Dios porque vienen diciendo: soy pecador, ten misericordia de mí. Mientras que otros pueden venir diciendo: vengo a cumplir, Señor, para que estemos a cuentas en nuestros tratos. Jesús dijo esto a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Dijo esta parábola: 2 hombres salieron del templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este es un Abel, descendió a su casa justificado antes que el otro, que el Caín. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, esta es la diferencia entre Caín y Abel. Esta es la diferencia por la cual un sacrificio fue aceptado y el otro no. Porque sí, mi hermano, Caín sabía que existía Dios, entendía que existía Dios, pero no se acercaba a Dios como miserable pecador que necesita el perdón de sus pecados, sino que se acercaba a Dios casi como en un trato entre iguales. Bueno, tú me has dado esto, ¿qué menos puedo hacer yo que darte esto? Mientras que Abel se acercaba humillado y miserable diciendo: sé propicio a mí, pecador. Por esa fe es que Abel agradó a Dios. Por la fe, vean, por la fe ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Yo no sé si Abel lo logró hacer perfecto, seguramente no. ¿Qué cosa podemos hacer perfecta, mis hermanos? Pero él iba ahí, creyendo en Dios como Salvador, como el Dios que tiene compasión, como el Dios que para salvarme no entra en una transacción conmigo porque yo no le puedo ofrecer nada, y viene aquí humillado y ofrece ese animal, creyendo que ese es el modo en el cual Dios le daría salvación. Mi hermano, ¿te has acercado igual a Dios? ¿Te has acercado así a Dios diciendo: sé propicio a mí, pecador? Pues tu sacrificio, tu ofrenda, tu acción es aceptada delante de Dios.
Y por esta fe, Abel alcanzó un gran testimonio. Por esta fe, Abel alcanzó un testimonio que perdura. Vean conmigo el texto nuevamente de Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y vean esto, hermanos, y muerto, aún habla por ella. Enfoquémonos en este último aspecto. Ya vimos que es la fe lo que hizo el sacrificio de Abel agradable a Dios. Ahora veamos cómo esa fe le dio un buen testimonio. Y quiero que lo veamos a través de tres maneras. Alcanzó en primer lugar un buen testimonio delante de Dios. Algunos se preguntan, dice, alcanzó un buen testimonio, y se preguntan, ¿en dónde o quién le dio ese testimonio? ¿O cómo le dieron ese testimonio? Algunos preguntan, ¿eso quiere decir que fue algo en su corazón? Yo creo que sí, hermanos, porque Romanos 5:1 dice que justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, y habla cómo el Espíritu Santo obra en nosotros para darnos paz. Es verdad, pero creo que el testimonio aquí es otra cosa. Hermanos, el testimonio del que habla nuestro texto es el hecho de que cuando se ofreció el sacrificio, no sabemos qué, no sabemos cómo, cuando Abel ofreció el sacrificio, Dios manifestó una manera externa en donde dijo, Abel, estoy complacido contigo. Tanto que cuando pasó y Caín no lo recibió, fue cuando sintió los celos, la ira, ese desvariar en su alma. De manera que Abel recibió de parte de Dios un testimonio de que era justo, de que era perdonado. Mis hermanos, no nos equivoquemos. Me impresiona lo claro que es este texto respecto al lugar del sacrificio aquí. Vean conmigo. Abel no es que se salvó o que Dios lo perdonó por lo que sacrificó. No. Hermanos, ¿por qué Dios se agradó del sacrificio de Abel? Porque Abel tenía fe. No es, vean la lógica. No es que el sacrificio me hace agradable a Dios, sino el sacrificio agradable a Dios es el que es acompañado ya con fe. ¿Pueden ver? Otra vez. No es que Abel ofreció sacrificio y entonces Dios quedó complacido con Abel. Dijo, gracias, antes estaba enemistado, ya me ofreciste el sacrificio, ya estamos bien. No. Dios ya aceptaba la persona de Abel antes de que sacrificara, porque Abel había creído la palabra de Dios. Y entonces Dios quiso testificarle a Abel que él era justo, que Abel estaba perdonado. Mis hermanos, esta es una verdad que debe conmover nuestro corazón. Dios desea que su pueblo esté asegurado del perdón que Él les ha
dado. Abel, cuando sacrificó, Dios le manifestó, Dios le testificó: eres justo, has sido perdonado, no hay enemistad entre nosotros. ¿Qué cosa puede ser más grata y más importante para el hombre que siente el peso de su pecado que poder escuchar: no hay más enemistad, no hay más no hay más condenación entre tú y yo, ya no hay más separación, el pecado ha sido borrado, el pecado ha sido pagado? Oh, hermanos, esta es una verdad que debe traer consuelo y solaz al corazón, pues el Señor desea que su iglesia esté consolada de esta manera. Que tus pecados, mi hermano, han sido perdonados. Y guarden esto en su mente, porque esto fue lo que permitió a Abel vivir como iba a vivir. Esto fue lo que mueve el corazón de Abel a caminar con Dios, el saber que sus faltas, que sus pecados han sido perdonados. Querido hermano, permíteme hablar a tu corazón. ¿Te condena tu incapacidad? ¿Te condenan tus faltas? ¿Te condena tu pecado? ¿Te condena que no eres lo que deberías ser? ¿Te condena que por más esfuerzo que pudieras invertir, jamás podrás hacer algo que sea perfecto ante los ojos de Dios? Hermano, déjame entonces decirte algo. Esa no es la base por la cual puedes tener paz y consuelo con Dios. Esa no es la base, esa no es la plataforma. Eso fue lo que intentó Caín, y Caín terminó frustrado. Porque quizá, hermanos, Caín hizo más perfecta la ofrenda externamente. Me llamaba la atención el día de ayer que dice que Caín llegó primero a la ofrenda. Quizá en el culto era de los que ya llegaba antes, llegaba puntual. Caín ofreció primero la ofrenda. Pero Caín terminó frustrado porque por más empeño que hizo, Dios no manifestó hay paz entre nosotros. Y por eso es que su corazón se enemistó contra Dios. Ya me imagino las quejas de Caín. Pero si yo he hecho esto bien, pero si yo me esforcé de esta manera, pero si yo llegué más temprano, ¿por qué no te has agradado conmigo? Y así a veces podemos estar caminando la vida cristiana con un corazón de Caín, pensando que es por nuestras obras, nuestras acciones, la perfección en nuestros movimientos, la razón por la cual podemos tener paz con Dios. Cuando el Señor es claro que, mi hermano, es solo por creer el sacrificio ya sacrificado, nuestro Señor Jesucristo, la única manera en la cual el pecador puede tener paz con Dios. En eso creía Abel. Y por eso tenía paz con Dios. No porque lo hizo perfecto, no porque cumplió cada norma, sino porque él creía
que cuando llevaba ese animal gordo al sacrificio de los primeros nacidos, él creía que cuando lo llevaba ahí y lo degollaba, él estaba poniendo su confianza en aquel que algún día sería sacrificado por su pecado. Esta era la fe de Abel. Mi hermano, esta tarde acércate a la Santa Cena. No se equivoquen, no es un sacrificio la Santa Cena. Es un recordatorio espiritual. Pero hermanos, hay algo que el Señor nos quiere recordar semana tras semana. Yo sé que a veces el sermón puede ser fuerte y hay veces que el sermón es demandante y hay veces que el sermón pone una carga, y así debe ser. Pero cada semana tenemos la Santa Cena para recordarnos: pero tú tienes perdón conmigo, pero tú tienes paz conmigo. No por lo perfecto de tu vida, no por todos los triunfos que tienes, porque tienes más derrotas que triunfos, sino porque yo he dado a mi Hijo para que tú y yo podamos tener paz. Eso te anuncia la cena cada domingo. Eso te anuncia el Señor a través del pan y a través del vino cada día del Señor. Mi hermano, que tus pecados han sido perdonados, que tus faltas han sido cubiertas, que tú ahora estás en una relación de paz con Dios por el sacrificio que Dios mismo ha ofrendado. Este es el testimonio que Dios dio a Abel. Dios quiere que Abel se sienta seguro que tiene paz con Dios, que están en una relación de armonía. Y por eso es que muestra aprobación a su sacrificio y no al de Caín. Así también que ahora la palabra predicada venga a ser un aliento a tu corazón para decirte: tienes paz con Dios. Y mi hermano, Dios quiere que sientas esa paz en tu corazón. Dios quiere que te sientas seguro de que tus pecados han sido perdonados. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahora, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Yo veo que hay otra manera en la cual Abel alcanzó buen testimonio. Primero, Dios lo declaró justo y se lo hizo saber. Segundo, porque permite que hasta el día de hoy sepamos cómo fueron sus ofrendas. Dice el texto de Génesis 4. Escuchen brevemente lo que dice este texto. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín fue primero, como decíamos. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Vean, hermanos, esto está escrito para el testimonio perpetuo de Abel. Vean, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Me gusta esa distinción. Miró con agrado a Abel y en consecuencia a su ofrenda. Hermanos, ¿qué es lo que quisiera llamar su atención en esto? Es cierto que la razón por la cual la ofrenda de Abel fue recibida es porque Abel la ofreció con fe y Caín no. Caín la ofreció como aquel hombre fariseo diciendo: gracias porque no soy como ellos. Señor, mira, aquí vengo y te vengo a ofrecer sacrificios
que tú mereces, porque eres bueno y yo soy ahora bueno contigo. Así se acercó Caín. Abel no. Abel se acercó diciendo: ten misericordia de mi pecador. Pero quiero que noten algo, hermanos. Aunque la diferencia está en la fe siempre se termina manifestando externamente. Y creo que por eso el texto demuestra que la ofrenda de Abel implicaba lo mejor. Implicaba lo mejor. Hermanos, la fe movió a Abel a ofrecerle todo y lo mejor a Dios. Abel llevó un animal diciendo: tú me has dado perdón, tú me has dado reconciliación, yo no la merezco. Ten, Señor, te entrego lo mejor. Mi hermano, aunque somos salvos por la fe, por el sacrificio de Cristo y solo por ello, esa fe que tenemos en Él nos está llevando a darle lo mejor. Nos está llevando a ofrecerle a Dios lo mejor que tenemos. Déjenme usar dos aplicaciones que menciona William Perkins, el padre del puritanismo, sobre esto. Él dice: hay algunos padres que ven a uno de sus hijos con muchas habilidades, muy presto, muy activo, y dice: este me conviene, pero no de clérigo, sino de negociante, para que haga más rico nuestros negocios. Y el otro muchachito, que no era quizá tan presto, dice: este sí, para la iglesia. Hace una segunda aplicación y él dice: ¿cuántos he escuchado? Ahorita voy a vivir mi vida y gastar mis fuerzas en mis deleites, y cuando sea viejo me dedicaré al Señor. ¿No dice contrario la Escritura que deberíamos darle lo mejor al Señor, las fuerzas, la nata de nuestro vigor? Mis hermanos, déjenme preguntarles si están acercando al Señor lo más gordo que tienen. Si están sacrificando al Señor lo mejor de ustedes, lo más precioso para ustedes, lo más deleitoso para ustedes, como los hijos impíos de Elí están ofreciendo el sacrificio, pero quitando primero la gordura, la grasa, para quedárselas ustedes mismos. ¿Qué estás ofreciendo al Señor, mi hermano? No es por ese sacrificio que eres aceptado, pero la fe por la que eres aceptado, mis hermanos, debe hacernos entender que si Él dio a su Hijo, nosotros debemos entregarnos a Él sin reserva, para honrarlo en nuestros hogares, para honrarlo en nuestro trabajo, en nuestra comunión con Dios, para no guardar ningún pecado, para no guardarnos ningún beneficio, sino servir a nuestro Señor para el avance de su obra. Y una cosa más para terminar. Nuevamente la muerte de Abel nos habla esta mañana. Hermanos, Abel fue aceptado porque creyó en la promesa del Salvador. Y Dios le dejó claro
que a todo aquel que cree tiene paz con Dios. Esa fe de Abel en el Salvador lo movió a entregarle al Señor lo mejor. Pero hermanos, quiero que noten algo. No solo Abel pudo entregar algo a Dios, sino que su vida total fue una entrega. Esto me recuerda a lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Porque había la iglesia de Corinto había prometido mandar una ofrenda, no la había mandado, y entonces Pablo les dice, oigan, tienen que cumplir su palabra, ustedes lo prometieron. Y miren el ejemplo que les doy. Los de Macedonia estaban en pobreza, y estando en pobreza, nos rogaron que si podían ayudar en las necesidades. Y nosotros no queríamos, pero ellos insistieron. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Dice, Corintios, así también ustedes entréguense primero a Dios y después renueven su ofrenda. Hermanos, Abel fue transformado por el mensaje que lo salvó. Abel fue transformado por el mensaje del evangelio que le salvó. Abel creía en una cruz a su modo, en su forma. No estoy diciendo que literal, pero él sabía que uno moriría por él. Y la cruz hizo su vida en forma de cruz. Aquel en el que creyó lo terminó transformando. Creer en la cruz transforma al que cree. Y mis hermanos, por eso hasta hoy nos acordamos de Abel. Porque la fe con la que creyó en el sacrificio fue la que le llevó a vivir así delante de su hermano. Él creyó que uno se ofrecería voluntariamente por su bien. Él creyó que Dios enviaría a uno que se sacrificaría por su bien, para darle paz. Y así vivió Abel. Así vivió Abel, sacrificándose, pues la cruz lo transformó. Miren, déjenme especular tantito y después déjenme demostrar que quizá no es tan loca mi especulación. Hermanos, me inquieta esta pregunta. ¿Se defendió Abel? Si no lo hizo, si lo hubiera hecho, yo creo que esto hubiera sido una lucha de titanes. Yo pienso que estos hombres, recuerden, son los primeros hombres, son de los que iban a vivir cientos de años, ¿sí? Así que no debemos imaginarnos a Caín muy fuerte y a Abel una cosita por ahí. Yo creo que esta hubiera sido una lucha de titanes. Y si no se defendió, déjenme ir un paso más allá.
¿Y si no se defendió por amor a su hermano? Yo no sé qué pudo haber pasado por la mente de Abel, pero quizá pasó este pensamiento y dijo: yo ya tengo paz, él no. Déjenlo ahí, no haremos una novela ni un libro apócrifo de esto. Pero déjenme mostrarles que quizá no es tanta especulación. ¿No es eso lo que han hecho los misioneros, hermanos? Y los hombres por el evangelio. ¿No fue eso lo que hizo ese misionero Eliot? El decidir no defenderse ante aquellos que todavía no tenían la esperanza. ¿No fue eso lo que hizo después su esposa, su hijo? Y decir: mi padre ya tiene esperanza. Ellos no. Y no se trató de eso la cruz. Hermanos, la fe de Abel habla hasta el día de hoy. Porque su fe lo transformó, lo trastornó en aquello que creía. Y él creía en uno que se sacrificó por el bien de otros. Y él entonces decidiría vivir de esa manera, sacrificándose por el bien de otros. Mi hermana, mi hermano, ¿cómo puedes llevar esto a tu vida y a tu día a día? ¿Cómo este pensamiento te debería mover el día de mañana en la crianza de tus hijos? ¿Qué implica el tener que sacrificarte para que ellos puedan conocer? ¿Qué significa eso en tu relación con tu iglesia, mi hermano? ¿Cómo puedes sacrificar para que otros puedan conocer? ¿Qué significa, mi hermano, esto para tu familia? ¿Qué significa el sacrificar a ti, de lo tuyo, para que tu familia pueda beneficiarse? Joven, ¿qué significa esto en tu juventud, con tus fuerzas? ¿Qué significa esto en tus oraciones para tus hijos? ¿Qué significa esto de tu plan de vida, de tus años futuros? ¿Qué implica esto, mi hermano? Porque la fe en la cruz debe hacer vidas en formas de cruz. Vidas cruciformes en forma de cruz. Que el Señor te llene de su palabra y te haga comprender más y más la hermosura de su sacrificio, para que tu vida siga siendo formada a la luz de la cruz. Oremos al Señor.